Sean todos bienvenidos a este video. El día de hoy hablaremos sobre la práctica de laboratorio número 1 con su servidora Jocelyn Area acerca del manejo y uso del microscopio. Para comenzar, empezaremos con una breve introducción al tema de la práctica de laboratorio número 1. La palabra microscopio como tal se deriva del griego micros, que significa pequeño, y oscopio, observar, denominando el nombre del microscopio a todo instrumento óptico que le permite al ser humano la capacidad de poder observar imágenes ampliadas de objetos pequeños. Este aparato nos permite ver objetos de dimensiones tan pequeñitas que simplemente pasamos por desapercibidos. Además, el uso del microscopio es muy variado, desde la joyería, la biología, hasta el uso cotidiano. El microscopio principalmente revolucionó el campo de la medicina, permitiendo al ser humano la capacidad de observar diversos virus, bacterias e incluso microorganismos. Sin embargo, un microscopio no es más que una lupa muy sofisticada. Por esa razón, es difícil afirmar con exactitud quién y cuándo se inventó el primer microscopio. Simplemente vamos encontrando lentes cada vez más potentes que permiten observar cosas que antes nadie podía observar. En la actualidad, con base al número y posición de las lentes, existen dos tipos de microscopios. Básicamente, en la actualidad se conocen dos tipos de microscopio, el microscopio simple y microscopio compuesto. El microscopio simple o lupa fue considerado como el primer microscopio. Este nos permite observar de forma aumentada la imagen de muchos objetos, permitiendo observar detalles del objeto que no serían visibles de forma directamente con el ojo humano. La lupa se considera como el microscopio más simple. Se utilizó inicialmente por algunos investigadores, adquiriendo los primeros conocimientos del mundo del microscopio. Este microscopio está formado por una sola lente de aumento. Se conoce comúnmente como lupa. Posee una sola lente, de manera convergente, que permite alcanzar aumentos de hasta aproximadamente un factor de 10, es decir, que permite ver el objeto 10 veces más grande que si se observase directamente con el ojo. Normalmente la lente se encuentra montada junto a un mango, permitiendo así una fácil manipulación. Al pasar del tiempo se perfeccionó y en la actualidad existe una gran variedad de microscopios. Algunos de ellos son altamente especializados para una gran diversidad de usos. El microscopio compuesto, en cambio, posee un mínimo de dos lentes. Esto le proporciona un mayor poder de aumento, pero también mayor complejidad. El microscopio compuesto está constituido por dos sistemas de lentes convergentes, uno objetivo y ocular, proporcionando una imagen virtual invertida y muy amplificada. Los microscopios compuestos fueron inicialmente fabricados con dos lentes. La lente más cercana al objeto observado se conoce como objetivo, mientras que la lente a través de la cual se hace la observación se conoce como ocular. Esta combinación de dos lentes hace posible alcanzar aumentos cercanos a un factor de 1000, incluso ligeramente superiores a eso. Cada sistema óptico posee su respectivo aumento o magnificación. Sin embargo, las variaciones de los microscopios compuestos son muy diversas, pero básicamente podemos decir que están constituidos por tres sistemas. En primer lugar tenemos el sistema mecánico. Básicamente es el esqueleto o la armazón del microscopio, el cual proporciona soporte y estabilidad al equipo. Está integrado principalmente por la base o un pie, el brazo, el tubo estativo, el revólver, la platina, el carro, el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico. En segundo lugar tenemos el sistema óptico. El sistema óptico está formado por dos sistemas de lentes, los oculares y los objetivos. Los lentes oculares van montados en la parte superior del tubo del microscopio. Su nombre se debe a la cercanía de la pieza con el ojo del observador y sus poderes de aumento van desde un factor de 4 hasta un factor de 20. Los lentes objetivos se encuentran en el revólver y quedan cerca del objeto a observar. Hay dos tipos de objetos, objetivos secos y de inmersión. Los objetivos secos se utilizan sin colocar alguna sustancia entre ellos y la preparación, únicamente el aire, proporcionando poco aumento, que va desde un factor de 10, 20, 40 hasta incluso 60. En este caso, un factor de 10 es también llamado seco débil y un factor de 40 llamado seco fuerte.
Los objetivos de inmersión se utilizan colocando una sustancia entre ellos y la preparación. Por lo general, se emplea el aceite de cedro, proporcionando un mayor aumento y definición, que va desde un factor de 100 y se pueden identificar ya que son los más largos. Además, en la parte exterior se encuentra grabada la palabra aceite. Y por último, y no menos importante, el sistema de iluminación o lumínico. El sistema de iluminación está formado por la fuente de iluminación. La fuente de iluminación consta generalmente de una lámpara incandescente de tungsteno. Ahora vamos a hablar de las propiedades de los objetivos. En primer lugar, el poder definidor. Básicamente se refiere a la nitidez de las imágenes que se obtienen. Esto dependerá, claro, de la calidad de las lentes. Un microscopio tiene un buen poder de definición cuando logra mostrar contornos nítidos. En segundo lugar, el poder penetrante o de penetración, o también llamado profundidad de campo. Básicamente es la capacidad que tiene un microscopio de poder realizar una observación simultánea de dos o más planos de la muestra. Y en tercer lugar, el poder de resolución o poder de separador. Se refiere a la distancia mínima entre dos puntos que pueden verse separados. En un microscopio óptico este valor es de 0,2 décimas de micrómetro, mientras que en electrónico es de 10 amperios. Ahora hablaremos sobre un punto muy importante, que son las instrucciones sobre el uso correcto del microscopio. Y en primer lugar tenemos que al trasladar el microscopio es necesario tomarlo siempre con ambas manos, una mano debajo de la base o el pie y la otra en el brazo. Nunca se debe tener otros objetos adicionales en las manos. En segundo lugar, es necesario colocarlo suavemente sobre la mesa, a una distancia aproximada de 15 centímetros de la orilla, como mínimo, para así poder evitar desajustes en el sistema óptico. En tercer lugar, al observar una preparación, es necesario que se enfoque primero utilizando el objetivo de un factor de 4. En cuarto lugar, el enfoque debe hacerse cuidadosamente, así evitaremos que la lente frontal del objetivo roce con el cubreobjetos. La siguiente, nunca utilice el objeto de inmersión en seco. Después de cada uso, limpie los lentes con papel especial. Se debe evitar el uso de otro tipo de papel. Siguiente. Mientras no se esté utilizando el microscopio, se debe mantener apagada la fuente de luz. Y por último, pero no menos importante, cuando se haya terminado de trabajar, deje nuevamente el microscopio en el lente del objetivo del factor de 4. Al finalizar la práctica de laboratorio número 1, se pretende que los estudiantes sean capaces de identificar las características de un microscopio simple y compuesto, adquirir la destreza de poder identificar por nombre y función las diferentes partes del microscopio compuesto, elaborar preparaciones al fresco, diferenciándolas de una preparación permanente, utilizar el procedimiento correcto para enfocar con los diferentes objetivos, manipular correctamente los microscopios compuestos de campo claro y estereoscópicos. Diferenciar las características de las imágenes de los microscopios simples, estereoscópicos y de campo claro. Establecer cómo el microscopio de campo claro invierte las imágenes. Y por último, determinar la magnificación de la imagen observada con los diferentes objetivos del microscopio de campo claro. Esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta la siguiente práctica.